Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción Kitetse. Esta porción cuando tú vayas, cuando vayamos, cuando el pueblo vaya a guerra. Entonces, porción número 49. Vamos a ver. Tiene cosas muy, muy interesantes. Algo que a mí me llama personalmente mucho la atención. Es la cantidad de mandamientos. Pero vamos a ver. Kitetse cuando vayamos a guerra. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Okay. Es la porción número 49. 49 y tiene 74 mandamientos. 74 mandamientos. Si pudiéramos ver que tenemos 54 porciones. Esto lo veíamos la semana pasada. ¿Sí? Que la historia de Barim o el libro de Barim nos cuenta en cada porción qué es lo que va a suceder con el pueblo. Recordemos que este libro de Barim fue escrito en 37 días, que fue lo que escribió Moshe, y dejó el 200 mandamientos. De los 613, 200 mandamientos están en el libro de Barim, que es prácticamente una tercera parte de todos los mitzvot están en este libro de Barim. Pero esta porción de Kitetse tiene casi el 40% de todos los mitzvot que se dan en este libro. Y es el 11.9% de todos los mitzvot que se dan en toda la Torah. Se entiende, 4 mandamientos es como casi un 12% de todos los mitzvot. ¿Por qué Hashem? Sabemos que la Torah fue escrita y dada al pueblo a través de Moshe. ¿Por qué Hashem pondría tantos mandamientos en esta porción? Porque es la última. Para que se entendiera algo. ¿Poder quedar tantos mandamientos? Si podemos entender, y la porción se llama cuando salgas a guerra. La porción que sigue, ¿cómo se llama? Itabó. ¿Cuándo? Cuando entres a la tierra. ¿Sí? Entonces, la Torah nos hace una referencia que para entrar a la tierra, lo primero que hay es guerra. ¿Sí? Y no nomás la Torah. Lees el Nuevo Testamento y te dice que antes de que venga el Mesías hay una gran tribulación. Entonces, hay algo que está conectado para que un niño dé a luz, un primogénito dé a luz, ¿cómo se pone la mamá? Contenta. O entra en una tribulación, entra un periodo de preparto, de preparación, empieza con dolores, contracciones y empiezan los dolores de parto. ¿Sí? Y entonces, normalmente cuando una mujer se embaraza, ¿para qué la prepara? ¿O para qué se está preparando todo el tiempo con ejercicios, con respiración, para el alumbramiento, para ese momento? ¿Sí? Entonces, si pudiéramos comparar lo de un primogénito, la preparación de una mujer para dar a luz a un primogénito, Hashem preparando a su pueblo para entrar a la tierra, lo prepara para el alumbramiento. Le va a dar el máximo de instrucciones que necesita para que herede la tierra. ¿Sí? Instrucciones. Torah. Torah son instrucciones. ¿Sí? Entonces, Kitetse nos habla de eso, instrucciones para ir a guerra, cuando salgas a guerra, cuando estés en guerra. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Son muchos mandamientos. Vamos a desarrollar solamente algunos. 74. Entonces, pero hay unos que llaman la atención y que podemos entender y conectar al final de los días. Y el primero es cuando sales a guerra y ves una mujer. ¿Será que al final de los días pasa esto, algo así? ¿Pasa algo similar? ¿Quién sale a guerra?
Los hombres, normalmente de los hombres. Realmente el mandamiento es de que las mujeres no salgan a guerra. Pero ahora imagina el mandamiento viéndolo una sola forma de que Mashiach sale a guerra. Obviamente tiene un ejército. Y ve a una mujer. Y muchas veces Israel es comparado con una mujer. Y no éramos parte de, no éramos parte del pueblo. El precepto de la ley de una mujer hermosa capturada en guerra. La prohibición contra vender a una mujer hermosa capturada en guerra. Y hacer que una mujer hermosa trabaje como esclava después de tener intimidad conyugal con ella. ¿Sí? Los otros mandamientos, el precepto de la ley de colgar a alguien después de su ejecución, cuando se requiera. Este mandamiento de colgar a alguien, ahorita vamos a ver los mandamientos de la mujer. El mandamiento del colgar a alguien después de su ejecución, normalmente la persona moría apedreada, perdón, y cuando hacía algo que traía deshonor o traía vergüenza a la Torah, tenía que ser colgado. Colgado después de morir apedreado. Y se dejaba el cuerpo hasta antes de que oscureciera. Se tenía que poner el cuerpo ya en la tierra. No se puede dejar toda la noche un cuerpo, eso traía maldición para esa tierra. Entonces, que es el mandamiento que sigue, no dejar el colgado hasta el otro día en el paredón. Entonces, la mujer lo que se le hacía era rasurar su cabeza, cortar las uñas y quitar su vestido. ¿Qué quedaba? No quitar el vestido, sino su vestido de cautiverio, cambiar su vestidura. Nuevamente, pensemos como en la antigüedad un poquito y no volvemos tan en la antigua. Si venimos de México, uno puede identificar los vestidos o la vestimenta, si era de un estado, de otro, por solamente la vestidura sabías de qué estado era, ¿no? Cada uno tenía su identidad en su vestidura. Colores, preferencias, formas. Hoy en día, incluso también puedes saber si una mujer es judía ortodoxa, si una mujer es judía. Simplemente viendo la forma de la cabeza, el adorno que se pone, vas viendo el patrón. ¿Sí? En este lado ya tenemos todo mezclado, cada quien se viste como quiere, pero tú puedes saber también si una persona le gusta el campo, se viste botas, sombrero, tú puedes ir viendo la forma de vestir, ¿no? Entonces, ese es el vestido en la antigüedad, cómo venía vestida ella, quitar su vestido, su personalidad, su identidad que lo identificaba de un determinado pueblo. ¿Sí? Sí. O si realmente te gustaba. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que más cuida a la mujer? El cabello, las uñas, su vestido, ¿no? Cortar uñas, cortar sus uñas. Nada parecido hoy en día. Hoy en día es lo mismo. La mujer cuida mucho su cabello, cuida mucho sus uñas, cuida mucho su vestido. ¿Sí? ¿Por qué hace eso la mujer? La mujer tiende a exaltar su belleza a través de eso. Entonces, si realmente amabas a una mujer, ¿era por lo que viste físicamente en ella? ¿O realmente amabas la forma de ella? ¿Sí? Y es un punto interesante. Entonces, si la persona realmente amaba a la mujer, no había problema. Eso no era lo importante. De lo que enamoró de ella no era importante ni el vestido, ni el pelo, ni las uñas, ni su apariencia. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un punto, entonces. ¿Qué pasaba con las mujeres en la antigüedad? Esto trae honor a las mujeres, porque en la antigüedad, cuando un pueblo sin Torah conquistaba otra nación, normalmente las mujeres eran abusadas sexualmente, terminaban o siendo prostitutas, terminaban en el exilio, terminaban sin nadie que les diera honor. Como no tenían marido, nadie les daba honor, terminaban esclavas, prostitución o en el exilio.
Entonces, esto es algo que, este mandamiento que da Hashem es porque va a haber viudas. Normalmente en una guerra hay viudas. En una guerra hay mujeres que se quedan huérfanas. Obviamente muere el papá, muere todos los, normalmente el pueblo mataba a todos los varones. Entonces, es un honor traerlas al pueblo y no esclavizarlas. Por eso prohíbe, no las puedes vender. Y si tuviste intimidad con ella, tienes que suplirla. ¿Sí? Y solamente lo que querías era placer de intimidad y no proveerle, tenías que suplir ahí. Entonces, todo esto es proteger a la mujer. ¿Sí? Entonces, hay una mujer, y cuando el pueblo salió a guerra, esa mujer entró al campamento de Hashem, al campamento de Israel. Josué 2:1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. ¿Conocen la historia de Rahab o no? Más o menos. Todavía no nacíamos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que estamos hablando de la porción de Kitetse, que es la sexta de Devarim. El libro de Josué es el sexto de toda el Tanakh. Entonces, y habla de una mujer de afuera, de otro pueblo. Y conocemos la historia, que Rahab hicieron un convenio con ella, le dijeron que no iban a atacar ni a ella, ni toda su familia que estuviera dentro de su casa. Que si se derramaba sangre de alguno de ellos, la sangre recaía sobre Israel. ¿Sí? Pero si alguien sale de tus puertas, familiar, cualquier familiar que salga de tus puertas, la sangre recae sobre ustedes. ¿Sí? Entonces, si estaban resguardados en ese cuarto, había una protección por ellos. Y si algo les pasaba, era sobre Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Rahab? Poner un hilo o poner una tela roja de grana. ¿Sí? En la ventana para que Israel supiera dónde. Ahora, ¿cómo estaba el pueblo de Jericó? ¿Cuál era el sentir de ese pueblo? ¿Qué sentía el pueblo cuando Israel estaba en la puerta? Miedo. Era miedo. ¿Sí? Y es importante, ahorita vamos a ver, también habla del miedo en esta porción. También habla de no sentir miedo. En una guerra es no sentir miedo. Pero el pueblo sabía que Hashem había hecho algo extraordinario con Israel. Y lo primero que le dijo Rahab era, nosotros vimos cuando cruzaron el mar, nosotros supimos cuando cruzaron el mar, y que destruyeron Egipto. El cruzar el mar, el cruzar lo que en la antigüedad era el mayor de los dioses o el mayor deidad, que el que llevaba las tormentas, recordemos, antiguamente llegaba una tormenta y es un castigo de Dios. ¿Y quién manda la tormenta? El dios del mar. Y normalmente los huracanes son algo que destruye completamente. Entonces todo el que sobrevivía al mar era como el soberano. Así tenemos la historia de Jonás, tenemos la historia de Israel cuando cruza el mar, tenemos la historia de Yeshua cuando camina sobre el mar. Uno dice, bueno, caminó, es un truco de magia o algo. No, tengo el control aún al que le tienes miedo. Aún de tu mayor temor, yo controlo el mundo. ¿Qué pasó cuando iban en la lancha y estaban en el barco, en la barca? Y se movía. Y Yeshua descansando. Y ellos tenían, o se está volteando esto, se va a hundir y tú descansas. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua? Le habló a la tormenta y la controló. Eso en la mentalidad antigua es, y tiene el control aún del tiempo, del clima. Hoy en día se quiere controlar el clima. ¿Por qué? Para estar encima de él. ¿Sí?
Muy bien. Dígame, ¿a quién? ¿Por qué escondió los dos testigos? Josué dice que envió dos testigos. ¿Tienes tarea para leer? Josué 2, todo completito. Ella escondió los dos testigos y en Jericó supieron que habían entrado dos testigos y fueron a buscarlos allá en la casa de ella. Ella creyó en ellos y los escondió. Dijeron, ellos huyeron, entonces les dio tiempo para que ellos pudieran huir. A los de Jericó dijo mentiras que habían oído, entonces esa protección le valió a ella porque creyó en ellos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos el sexto día? Para Shabbat, preparación. ¿Y qué fue lo primero que hacemos? Las mujeres, Rahab, el pan. Para iniciar Shabbat, antes de iniciar Shabbat, ¿qué hacen las mujeres? Prender las velas. ¿Cuántas velas? Dos. ¿Sí? ¿Preparando qué? Creyendo que hay dos testigos, que hay dos testimonios que nos van a ayudar a entrar a la tierra. ¿Sí? Muy bien, entonces, Rahab. En Josué 6, 23 y 25, no vamos a leer toda la historia, pero dice que los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. El 24 habla de cuando acabaron con todo Jericó y el 25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y de la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Sí? Primero estaba fuera del campamento. ¿Por qué? Leemos el libro de la Torah. Tienes que pasar 7 días fuera del campamento para purificación. Estuvo fuera del campamento y luego habitó ya entre ellos. Tiempo de purificación. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. En Mateo 1, 5 al 6 habla de Rahab también. Dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de lo que fue la mujer de Urias. Entonces estamos viendo que de Rahab hay un linaje para el Mesías. Este Mateo 1 habla de la genealogía de Yeshua. Entonces Rahab no solamente entró a la nación de Israel, sino formó parte de un linaje. ¿Por qué? Por guardar dos testigos. Entonces, ¿qué hace Hashem con las personas que guardan los mandamientos? Cree en esos testigos, los protege y los mete a Shabbat. Shabbat representa el refugio. ¿Sí? El refugio que tiene Hashem para nosotros. Mira, Salmón, que fue el que engendró a Boz o Boaz. Salmón tiene una relación así como una vestidura o algo que está completo. ¿Sí? Boaz tiene algo que ver con fuerza. Y Obed, que viene ahí, Abad, Abodá, tiene que ver con trabajo, con un servicio. Y después de ahí viene Isaí y lo viene el rey David. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice Efesios. Y esto es como vamos leyendo los nombres, vamos entendiendo cuál es lo que Hashem quiere mostrarnos para cuando venga el rey David, o cuando venga la descendencia del rey David, porque la promesa fue dada al rey David, de tu descendencia, eres un rey para siempre. ¿Sí? Esa es la promesa que le hizo Hashem a David.
Entonces, de tu descendencia van a ser el rey eterno. Nos conocemos quién es ese rey eterno, conocemos quién es del linaje de David que viene. Entonces dice Efesios 6, 10, 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. ¿Sí? Entonces, esto nos cuenta, dice que una vestidura, vestidos con armadura, vestidura, estar completos, poder y fuerza, poder y fuerza. Y tienes que estar haciendo un servicio, un algo, ¿sí? No te vas a poner la vestidura para sentarte. No vas a tener la fuerza para estar sentado. Tú te pones una vestidura, una armadura para trabajar. ¿En qué? Cuando hagamos esto, es algo que dice que lo hagas porque vienen las chanzas del enemigo. ¿Qué es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el acusador? Si al final de los días dice que va a haber una guerra, una tribulación, esa la permite Hashem, pero no es de Hashem, ¿verdad? Entonces, es algo que nos va a atacar. Sí o sí, nos va a perjudicar de cierto modo. Entonces, lo que quiera Hashem para la venida del Mesías, siempre nos va a estar enseñando a través de su palabra lo que significa. Y tiene sentido. Muchos dicen, el Nuevo Testamento está lleno de errores, está lleno de cosas. Sí, tiene muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que no concuerda, está bien. Pero si leemos Efesios y lo comparamos con la secuencia de esto, tiene todo sentido. ¿Sí? Y tiene que ver con algo físico o espiritual también. O lo físico y lo espiritual van de la mano. Tenemos que preparar la carne y el espíritu. ¿Sí? De hecho, si lee Efesios, habla también de no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino es algo más espiritual. ¿Ok? Entonces, podemos entender de una mujer que fue sacada de la guerra. Salmón tuvo una descendencia de ella. ¿Sí? El precepto de un entierro para alguien ejecutado por orden de la corte y así toda persona muerta. Eso sabemos de la persona que era enterrada, tenía que ser en ese mismo día. El deber religioso de devolver a su dueño un objeto perdido. ¿Eso aplica hoy en día o no? ¿Sí? No hacerse de la vista ante un objeto perdido, no dejar que la bestia de su prójimo bajo su carga. Esto es algo importante. No dejar la bestia de su prójimo bajo la carga. ¿Qué es esto? Que el animal, es el burrito, el caballo, lo que tuviera, lo traían con carga. Esa era la forma de cargar. Hoy en día, por ejemplo, si tú dejas cargada mucho tiempo un tráiler, tú, Juan, ¿qué le pasa? Una camioneta la dejas sobrecargada, la puedes dejar ahí una semana así, debilitar los muelles, debilita la suspensión. Definitivamente tienes que descargarla, ¿sí? Y sí le va a afectar. Ahora, en la antigüedad, pues no había las camionetas que traen ahora, ¿verdad? Pero había los bueyes, los animalitos, los burritos, pero no debías dejarlo cargado, aunque no sea tuyo. Ahora vamos a ver, aunque no sea tuyo. Podías o cargar un animal, montarle la carga, o descargar el otro. ¿Cuál hacen primero? Tienes dos burritos, uno lo vas a cargar y el otro lo vas a descargar. ¿Cuál haces primero? Uno vas a llevar la carga, un burrito ya se va y se va a llevar la carga. El otro va llegando. ¿Cuál es el primero? ¿Cargar o descargar? Descargar. Descargar.
No es de que vas a cargar esas mismas cosas al otro, sino si tienes dos, y uno ya lo vas a cargar con ciertas cosas, y el otro llega con carga, tu obligación es primero descargar al animal. Tan sencillo ahora, cuando vas en un elevador, ¿qué es primero? ¿Que se suban o que se salgan? Pero, ¿qué es la lógica? Dejar salir, descargar para poder cargar. Bueno, no, yo sé que ahora no ni respetan eso. Yo entiendo. Pero guardando Torah, descargas primero. Ahora, si tienes dos animalitos para descargar, uno es de tu vecino muy querido y el otro es de tu vecino nada querido, ¿cuál descargas primero? Debe ser al revés. ¿Sí? Debes de descargar primero el del que no te cae muy bien, ayudarle a descargar ese. De ahí viene, de, de ahí vienen las palabras de Yeshua. Dice, si amas, o sea, a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Pero si amas al que no te ama o al que no, ahí vas extra, ¿no? ¿Sí? Se te devuelve. Y dice, así es. Muy bien, entonces, siempre se trata de descargar a los animales. Nunca se va a dejar con la carga. Y el precepto de levantar una carga de un israelita, que es algo más de lo que vimos ahorita. Dice de Barim 21, 18 al 21. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿sí? Y no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde. No obedece a nuestro padre, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, ¿te habrá llegado algo así? ¿Soy yo fuerte? No, y ahorita menos, con la generación nueva no ahorita no. Entonces, pero, ¿qué hacía este hijo con Tomás y rebelde? Pero dice que ya había sido castigado, ¿sí? Habiéndole ya castigado. Y aún así, después del castigo no obedece. Pero ahorita los papás ni siquiera llegan aquí a castigarlo. Es un ejemplo. Pero este hijo llegaba. Lo que nos enseña en esto es algo pequeñito. Pero cuando no hay corrección al hijo, normalmente esa tendencia de ser va a ir aumentando. Vas a tener un red criminal más grande. No va a disminuir. No va a disminuir. Pero, ¿qué era lo que hacía él? Sí, pero eso es lo mínimo. Para que tú puedas estar comiendo y tomando, que necesitas? Dinero y dormir o necesitas tiempo. No trabajaba, probablemente robaba, glotón y borracho. Para comer y para emborracharte necesitas tiempo. No te emborrachas, bueno, hay unos que se emborrachan con la primera cerveza, pero normalmente tiene algo de tendencia de tener mucho tiempo. Entonces, si es algo físico o espiritual, glotón y borracho, es algo físico, pero espiritualmente puede ser igual también.
van de la mano. Lo físico o lo espiritual van de la mano. Entonces, ¿qué es una persona glotona? No tiene control de sí mismo, come por impulso, por ansiedad. Ahora, come de todo, normalmente. O de lo que le guste demasiado. De ahí vienen problemas de anorexia y vienen problemas de bulimia. Que fue lo que nosotros muchos ya vencimos, la anorexia y la bulimia, ¿no? Eso no lo padecemos nosotros. Ok, entonces, pero si lo vemos de una manera espiritual, ¿qué representaría la glotonería? Pecando, pero es alimentarte. A ver, glotonería es alimentarte, tu cuerpo. Pero ahora es una manera espiritual. Físicamente es comer. Ya lo dejamos a un lado lo físico, ahora pasamos a lo espiritual. ¿Cómo te alimentas espiritualmente? Empiezas a alimentarte de todo. Empiezas a estudiar, a ver, a alimentarte tu espiritual. Vamos a hablar de espiritual. Espiritual tiene que ver algo con una conexión con Hashem. ¿Sí? Pero espiritualmente empiezas a ver otras alternativas. Oh, esto es bueno. Alimentarme de esto es bueno. Esto se ve agradable a mis ojos. Creo que es bueno. Empieza a leer muchos libros. Ahora, leer muchos libros, ¿tiene algo malo? No, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero, ¿cuál es el enfoque espiritual que realmente tienes? Si realmente yo quiero ser un ingeniero y me pongo a leer libros de cocina, libros de jardinería, libros de... Me ayuda a entender la jardinería, la cocina, lo demás, pero no me va a ayudar a mi carrera o el enfoque que yo tengo. Te va a distraer. Es bueno conocer, lo entiendo, pero ¿cuál es tu enfoque? Empieza a leer mucha gente y empiezas a... No tienes ningún rumbo, no tienes ningún sentido a lo que tú quieres hacer en tu vida. Entonces aquí tenemos que entender que una persona glotona se alimenta de todo lo que puede. Y normalmente de ahí salen las religiones. Se olvidan cuál es el rumbo. Hashem nos dio la Torah para dar un rumbo a nuestra vida. Hashem dio la Torah al pueblo para que llegara a la puerta de la tierra. Hashem da la Torah para que tu vida tenga un rumbo y un sentido. Todo lo demás, no digo que no lo lean, no digo que no lo vean, sino simplemente te ayuda a llegar a la tierra, te ayuda en tu enfoque, te ayuda a caminar en Hashem. Normalmente una persona se va a llenar de muchas cosas. Y terminan dos cosas, con anorexia, queriendo no saber nada de Hashem. No quiere nada, no quiere alimentarse, no quiere comer, no quiere ya nada. Termina con ese problema. O con bulimia. Regresa todo. No le hace bien. ¿Tiene sentido? Es borracho. Eso no lo traduje. También es una persona que está fuera de control. Pero normalmente cuando una persona está ebria, pierde el equilibrio. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando tú quitas la Torah de tu vida, vas a perder el equilibrio. No vas a caminar recto. Dificultad para hablar. No se va a entender lo que dices. Y nuevamente una persona que agarró de todos los libros y luego te quiere platicar algo, no le entiendes. No le entiendes porque tiene algo tan mezclado, tan embriagado de tantas cosas que no sabes lo que está diciendo. ¿Sí? Normalmente cambian de humor. No es la misma persona a veces. Y también terminan con vómito. Porque todo lo que dijeron no es bueno para ellos. Entonces, ¿quién es un hijo
contumaz y rebelde. Que no escucha a su padre. Y si entendemos quién es nuestro padre, si entendemos que Hashem nos da una instrucción y dejamos esa instrucción a un lado, vamos a caer aquí en algo. Aquí lo vamos a empezar a buscar ciertas cosas. Y ojo que todo el tiempo les he dicho, pueden leer lo que quieran, pero si lo dejan a un lado, si la Torah la dejan a un lado y se ponen a leer eso, o confían más en eso, va a haber caos. Va a haber caos. Si eso que estudiaron lo complementan con la Torah, está bien. ¿Sí? Pero que eso no sea su enfoque. ¿Amén? Muy bien. Entonces dice, eso también está muy interesante. Devarim 22, 1 al 3. Dice, si hubieres extraviado, extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Entonces, tú no vas a ir con los vecinos, oiga, este billete de 100 es suyo, ¿o sí? Me encontré un billete de 100, es de usted. Casa por casa, todos te van a decir que sí. Pero en este caso tú no puedes ir a la casa de tu vecino si no sabías de quién era el animal. Lo que te dice la Torah es de que lo vas a tener en tu casa, vas a dar de poder cuidar todo lo que necesita hasta que tu hermano lo busque. ¿Sí? Dice, así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con todo lo que tu hermano se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. ¿Sí? Entonces, si él anda buscando, no puedes negar tu ayuda. Pero si no lo anda buscando, ok, entonces, ¿qué pasa cuando llega la Torah a nuestras vidas? A tu hermano también le pertenece, pero no sabes quién es tu hermano. Tú vas a ir a cada religión, oigan, aquí tengo la Torah. O cuando tu hermano venga y te pregunte, tú no puedes negarles la ayuda y enseñarle la Torah. ¿Sí? Entonces, Entonces, tú tienes que que estar estar contigo. imagínate Imagínate tú, tú la a Torah tu está acción siempre de tu tu esposo. esposo. También lo También puedes, tienes que pero tú no pero sabes tú no quién es sabes tu qué hermano. toma. ¿Qué ¿Qué tienes que tienes hacer que con hacer eso? con eso? Me hace que A ver, abrir un abre el micrófono. micrófono. ¿Qué tienes que hacer con tu hermano? Esperarlo cuando él te venga y te pregunte. El salir a enseñar la Torah a alguien, a lo mejor ni le pertenece. Y a lo mejor te va a decir, ah, sí, qué padre, qué bueno. ¿Qué fiestas celebran? Ah, mira, celebramos estas fiestas. Ah, qué interesante, me gustaría verlas, pero no le interesa realmente. Sí. Es como salir, aunque me encontré $1,000,000, ¿son tuyos? Ah, sí, se me cayeron. No es verdad. Ten- Tienes algo valioso que Hashem puso en tu casa, que llegó contigo y que no lo puedes andar regalando a cualquiera. Es algo en que te va a preguntar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, entonces, que una mujer no debe vestir ropa de hombre y que un hombre no debe vestir ropa de mujer. Para empezar, ni somos la misma talla. Todas las mujeres son talla chica.
Dice no tomar el ave madre junto con un polluelo en su nido. Y el precepto de enviar al ave madre fuera del nido. Y el precepto de hacer una barda sobre el techo. Ahorita vamos a hablar de la barda. ¿Por qué las aves no se tomaban juntas? Alguien que vivía en rancho, ¿no? Quítale los huevos a la gallina, para empezar. ¿Qué hacían una gallina cuando estaba ampollando? Y trataba de quitar los huevos. Nunca fueron al rancho puros de chivitengo aquí, ¿va? Los protegía, pero se alteraba mucho la madre. Se alteraba mucho. Entonces, normalmente lo que hacían, yo no me acuerdo porque mi bisabuela lo hacía, se llevaba la gallina para otro lado y luego quitaba los huevos. Sí, y luego volvía y ya no estaba nada. Pero si se los quitaba estando ella, era un problema. Y una vez que se los quitabas, la gallina estaba como alterada todo el tiempo. Sí. El precepto de hacer una barda sobre el techo. ¿Qué es una barda? ¿Para qué se hacen las bardas? ¿Cuál es la función? ¿Proteger a quién? Baranda o barda es lo mismo. Proteger a los que están adentro para los peligros de afuera, para que no se caigan, no metan otra gente. ¿Será que Hashem hace esto? Alguien que me lea Salmos 51:18. Salmos 51:18. ¿Sí? Sí, 19 también. Amén. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista aquí? Que se reconstruya ¿qué? El templo. El templo. ¿Dónde se supone que leímos la baranda sobre? Y uno se imagina pues el techo de su casa, ¿no? Como una terraza. Pero ¿dónde estaba el templo en Jerusalén? En un monte, en la parte de arriba, ¿sí? Y de hecho, si no se construía una barda, hay partes donde podías caer a un desfiladero, ¿sí? Entonces, la gente o el pueblo de Israel subía al templo. ¿Qué pasa cuando subía y había mucha gente? Estaba apretado, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera barda? Unos 15, 20 por segundo se caía, ¿no? Ahora también las bardas es para proteger al que está dentro, proteger de los que vienen de afuera, ¿no? En la antigüedad una barda protegía a la ciudad de las invasiones. ¿Cuál era la forma de pasar esos muros? De destruirlos. En la antigüedad, si vemos películas antiguas. Sí, pero si cerraban las paredes, las muras, y hay cañones a los que no entraban. Por ejemplo, Troya, ¿qué hicieron? ¿Por qué metieron el caballo? Porque no podían entrar, traspasar las murallas. Era difícil traspasar las murallas, entonces ¿qué tienes que hacer? Meter algo dentro. A veces tapaban los ríos, que tenían el fluido del agua, bloqueaban los ríos, entonces ya no había agua, se podían meter por debajo de los ríos. ¿Sí? Pero la idea es infiltrarte por una parte
donde no está la muralla. ¿Sí? O que te permitan la entrada de una forma oculta. Entonces, cuando Hashem dice, acaba con las 7 naciones en la tierra, ¿por qué lo dice? Que no quiere que quede nada de lo que estaba ahí. Porque ¿qué pasa si hay un pequeño remanente de lo que habitaba ahí? Dice, será como aguijón en tu carne. Es lo que te picará. ¿Y qué es un aguijón en la carne? Como la avispa. Una avispa, ¿qué tal un escorpión? O un alacrán. O una viuda negra. Todo te va a causar dolor. Un escorpión, un alacrán, duele bastante. No te mueres, pero hay situaciones del veneno que sí te pueden matar. ¿Sí? Entonces, una pared tiene que ver, este es en la hebreo antiguo, es una forma de una muralla. Una pared tiene que ver, esta letra es en la número 8, tiene que ver con algo que está creando Hashem de nuevo, como una nueva creación, un nuevo comienzo. ¿Sí? Matkilim Mehadash es un nuevo comienzo. Comenzamos de nuevo. Eso es lo que hace Hashem, comenzar de nuevo con su pueblo. Al crear el templo, al volverlo a hacer, a formar, la barda nos enseña que Hashem está creando todo de nuevo. No dejar por ahí una piedra de tropiezo tiene que ver con la construcción del templo. No sembrar clases de semillas en una viña de Israel. Sembrar clases mezcladas de semillas en una viña de Israel. No comer productos de semillas mezcladas en una viña de Israel. No trabajar 2 clases distintas de animales juntas. No vestir ropa de lino y lana. ¿Sí o no? Pues claro. Normalmente las usan para darle como que más elasticidad. ¿Sí? Pero si hay ropa de lino completamente, si compras, buscas camisas de lino, encuentras camisas de algodón, si encuentras. Hay un un ejercicio, un estudio que hizo un rabino y decía que la ropa tiene frecuencias. De hecho, nosotros tenemos frecuencias. El ser humano tiene una frecuencia, pero mencionaba él que cuando, según lo que usemos, nos ayuda a aumentar la frecuencia o a disminuir la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Como energía, como algo que... Y entonces él decía que cuando las personas usaban como plásticos, como el latán, el para látex y cosas así, la frecuencia de esa ropa es baja. Creo que la frecuencia del hombre es 100 y esa frecuencia de cuando usaban esa ropa bajaba. Era 30. Entonces lo que hacía era disminuir su frecuencia. Pero te afectaba de cierto modo. Y normalmente ahorita las ropas deportivas son ropas de plástico prácticamente. Entonces, pero mencionó algo, dice, cuando usabas la ropa de lino, tu frecuencia aumentaba. Porque la ropa de lino era como 300 o algo así. O si usabas lana, tu frecuencia es más alta que la del hombre. Entonces, si usabas lino o lana, tu frecuencia era mayor y te sentías como que con más energía. Pero cuando te ponías lino y lana, dice que se cancelaban las frecuencias. Porque como era una frecuencia alta, pero como que giraba hacia un lado, y la otra frecuencia del lino era alta también, pero giraba hacia el otro lado. Y entonces cuando las ponías juntas, se cancelaba esa frecuencia y te quedabas en nada, te hacía cero. Entonces, no sé qué tan real sea, digo, ahí lo voy a buscarlo bien, lo bien en internet. Dime.
Sí, vienen con cosas extra. Ujú. De hecho, normalmente le van a poner algún químico para que la ropa se mantenga rígida, no se doble, no se manche. Y te la pones, empiezas a sudar, tus poros se abren. Tu piel es un estómago. Tu piel es un estómago. Absorbe lo que traes puesto. Ok. Entonces, sí hay ropa de lino, hay ropa de algodón completamente. Digo, trátela. Tal vez funcione. Dígame. Ropa de mujer y de hombre. Yo sé que hay pantalones que traen un corte como más femenino. ¿Sí? En la antigüedad usaban como son las batas, los camisones, ¿no? Y el hombre andaba con eso. No era una vestidura de mujer. Entonces tiene que ver también el contexto de la cultura. Ahora, lo que sí tiene que ver con modestia, que la mujer cómo se viste. ¿Sí? Una mujer cómo se viste, que se viste apropiadamente. No de que no puede usar pantalones, puede usarlo. Siempre y cuando sea un corte de mujer. Ahorita ya se visten como mujer. Se ve el corte, se ve el corte. Tú puedes verlos y si trae pantalón, pero eso se ve afeminado. Y así anda. Tiene que ver con las mezclas. Entonces podemos entender por qué en esta porción vienen las mezclas. Comemos comida mezclada. Todo lo que estamos viviendo hoy en día está mezclado. Si tú compras comida en el súper, ¿cuántas cosas mezclan para darte una galleta? Y la Torah te dice no mezcles estas dos cosas, pero ¿cuántos ingredientes tiene una galleta del súper? Te dura 4, 5, 6 meses y te las comes. Dices, ¿no puedes pronunciarla cómo se dice? Y te la estás comiendo. Dice, a lo mejor, checa, a lo mejor es de plástico. Es de decoración. No, sí, 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 sí. ¿Qué hay ahí detrás? Uno tiene que saber. Por eso muchas veces dice, lo orgánico es mejor. Realmente lo que ponen en el HIV o en los centros comerciales, uno lo puede ver. Dice, las naranjas, esas naranjas no crecen así en los árboles. Sinceramente, digo, uno que ha tenido un arbolito de lo que sea, así de ese color y brillantes, nunca las he visto colgadas de un árbol. Sí. Y no has traído tampoco. Que nunca crecen así, todas de un color perfecto. No crecen así. Están pintadas. Están pintadas. Todos tiene, es que no, uno tiene que entender, lo que venden en el supermercado son mezclas. Por algo Hashem te pone esto.
Por algo Hashem nos está poniendo todo tipo de mezclas, tenemos que tener cuidado. Y estamos viviendo esa época, y si no lo queremos ver, ya eso es un problema también de ceguera. Esto es algo que se mezcla. Tanto ropa, tanto ahorita la mezcla de toda la ideología, de géneros, de todo eso, es una mezcla. Estamos viviendo un tiempo de mezclas, porque Hashem puso esta porción y nos está hablando de mezclas. Nos está hablando de mujeres, que salen a la guerra, nos está hablando de mezclas, nos está hablando de construcción de una casa. Si ponemos atención, a ver, ¿qué realmente Hashem quiere decirnos con todos estos mandamientos? ¿Será que me está preparando para algo? O simplemente, no, son mandamientos y, qué aburrido. Tienes que aprenderlo, tiene una secuencia y tiene una finalidad cada mandamiento. El precepto de casarse con una mujer, perdón, de que la esposa, de que uno, que esparce un informe perverso, que ella fue inmoral, debe permanecer con él permanentemente. Esto es cuando el hombre había dicho que la mujer no era virgen y hace alguna referencia de ella, él tiene que permanecer con ella. A la manera de que no era virgen y que quiere deshacerse de ella. Entonces, que un hombre que esparza un informe perverso de ella, que fue inmoral, nunca se debe divorciar de su esposa. El deber de la corte es hacer apedrear hasta morir a cualquiera que lo merite y no castigar a nadie que ha sido obligado a cometer una transgresión. ¿Sí? Dice que el deber de un violador de tomar a su víctima como esposa, o sea, él tuvo intimidad con esa mujer y luego la quiere desechar, realmente tiene que tomarla como esposa. Uno hoy en día toma el matrimonio en el momento que vas a la corte y ahí es tu matrimonio inicia, ¿no? Dentro de la Torá, el matrimonio iniciaba con la unión de las personas. ¿Sí? Cuando las personas tenían intimidad, ahí iniciaba el matrimonio. Que un violador nunca podrá divorciarse de su víctima. No sé que están. ¿No está abierto otra vez el micrófono? Ya. No, ya está. Ya. No, no, estamos viendo de otro tipo de cosas. Estamos hablando de intimidad de un violador. Es que a lo mejor no es violador la palabra correcta, pero él, estamos hablando que llevó a una mujer de guerra, ¿no? Una intimidad que tuvo, pero se ve como violador porque él tuvo intimidad con ella y ya no la quiere. Entonces lo que estaba viendo es que no la uses para tener intimidad y la deseches, ¿sí? Vimos al principio que era ver a la mujer, rasurarla, la cabeza, la vida, te gustó la mujer, pero ahora tienes intimidad y no, ya no me gusta. O sea, eso es lo que está protegiendo la Torah. ¿Sí? Y te conviertes en violador porque transgrediste a la mujer y luego la quieres desechar. Está protegiendo a la mujer de eso. ¿Sí? Y entonces lo que está diciendo, tuviste intimidad con ella, ahora tú tienes que mantenerla. ¿Sí? Entonces que un hombre castrado no puede entrar a tomar la tierra de una mujer israelita en matrimonio, que un bastardo de una unión adúltera o incestuosa nunca se podrá casar con una mujer israelita, que ninguna monita moabita pueda casarse con una mujer israelita. Porque dice que ninguna monita moabita puede casarse con una mujer israelita. ¿Y por qué? No, ¿de dónde vienen los monitas, amonitas y moabitas? ¿Qué es esto? Incesto. ¿Quién es el incesto? Lot y sus hijas. ¿Sí? Pero habla de que no deben de casarse. Entonces, ¿Ruth qué era? ¿Y por qué entró con Boaz? Bla. ¿Por las generaciones? Ujú. Ok, es una.
que ningún amonita, moabita, puede casarse con una mujer israelita. Ella era mujer. Y tiene que ver con las 10 generaciones, porque aquí castiga, dice, ni los amonitas ni los moabitas pueden entrar, ni aún pasando las generaciones, pero habla de una mujer. ¿Sí? Era mujer. Mm. Nunca ofrecer paz a Amón ni a Moab. No despreciar a un edomita de casarse con israelitas, después de que se conviertan pasadas 2 generaciones. Recordemos quién es Edom, Esaú. Tenían que pasar 2 generaciones y se podían casar, ¿sí? Con un israelita. Entonces, similarmente, excluir un egipcio solamente hasta la 3.ª generación, sin incluir la 3.ª. ¿Sí? Que una persona ritualmente impura nunca debe entrar al campamento de los levitas, y el precepto de preparar un lugar de excusado en un campamento. Vamos a ver esto de los edomitas. Dice aquí, Devarim 23, 7 y 8. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Estamos hablando de Edom, Esaú. No aborreceráis al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que le nacieran de ellos en la 3.ª generación entrarán a la congregación de Hashem. La 3.ª generación de los que le nacen en Egipto. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. Dice Bereshit 50, 22 al 23. Dice, y habitó José. ¿Quién es José? Joseph, ¿verdad? En Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3.ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces estamos viendo la 3.ª generación. Ellos podrán entrar a la congregación de Hashem. Sí. Estamos viendo que es la 3.ª porque nacieron en Egipto. El mandamiento es de la que 3.ª generación pueden entrar a la congregación. ¿Sí? No, sí. Ahora, esa entraron en la congregación. Entraron a la tierra. La descendencia de José entró a la tierra. Sí. Esa 3.ª generación, ¿o no? La 3.ª generación de Josué, que nació en Egipto, entró a la tierra o vio la tierra. Puede ser que vio la tierra, pero entró. No murieron todos. No nació. Se van los huesos de José. ¿Quién es este? Efraín. Caleb, ¿de qué tribu era? De Judá. ¿Y Josué? Efraín. Josué de Efraín. Entonces quiere decir que la generación de José sí heredó la tierra, la congregación. Y de hecho fue la que se entraron a la tierra. ¿Sí? No hubo una descendencia a una 4.ª generación, sino de esa 3.ª generación salió Josué. Entonces, si podemos ver quiénes son los que entraron a la tierra. Josué y Caleb. Judá y Efraín. ¿Sí? Son los dos que entraron a la tierra. Ok, el precepto de preparar una vara, un espacio para un excusado en el campamento, no devolver un esclavo que ha huido a su amo al extranjero a la tierra de Israel. Esto lo vamos a ver. No oprimir a este esclavo que huye de su amo en el extranjero en la tierra de Israel, que no debe haber rameras en Israel, ninguna mujer que tenga intimidad conyugal fuera del matrimonio,
y no traer la plaga de una ramera al precio de un sodomita como ofrenda sagrada. Muchas veces esto lo vemos como rameras o sodomita. ¿Qué es eso? Lo vemos como fornicación. Pero acordémonos qué es fornicación en la antigüedad. Adorar a otros dioses y tener intimidad con las sacerdotisas o los sacerdotisos. Porque había hombres sacerdotes o había mujeres. Llevabas a otros dioses, tiene que ver con idolatría. ¿Sí? Era lo que sucedió al final de los días con Moab, que entró al campamento y eliminó a Cosbi y a Simri. No toma prestado con intereses de un israelita. El precepto de prestar a un pagano con intereses si éste necesita un préstamo, pero no a un israelita. No tardar en pagar ofrendas votivas o voluntarias. Ofrendas que ofreces a Hashem, tienes que pagarlas. El deber religioso de cumplir todo lo que salga de los labios de uno. Promesas. Porque Yeshua decía que tú sí seas sí, que tú no seas no. Porque todo lo que sale de tus labios, Hashem lo toma en serio. Todo lo que hablas, Hashem lo toma bien en serio. Entonces tenemos que aprender. Y a veces es mejor decir no, es bueno. No puedo, más adelante. Que un hombre asalariado debe meter las uvas de su prójimo en su canasto. Que un hombre asalariado no debe meter la hoz al grano en las espigas de su prójimo. Que un asalariado no debe comer de la cosecha de su patrón durante el trabajo. El precepto que uno se requiera, que un precepto que uno que se quiera divorciar de su esposa debe darle un documento apropiado. Que el hombre divorciado no debe tomar de regreso a su esposa después de que éste se haya casado de nuevo. ¿Sí? ¿Lo has visto últimamente? Sí, pero regresan con la ex, se casan y luego vuelven. Que un recién casado no debe ser alejado de su lugar por mucho tiempo durante todo el primer año de matrimonio. Esto en Romanos 7:1-3, Pablo lo dice. Esta parte, que un hombre divorciado no debe regresar a su ex esposa después de que éste se haya casado de nuevo. Dice Romanos 7, del 1 al 3. Y lo que estamos viendo es de que todo se repite. Son algo que vamos a ver nuevamente hoy en día. Romanos 7, 1-3 dice, ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Hablo a los que conocen la Torah. Que la Torah se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si es viuda. Sí. También hay carta de divorcio. Ahorita vimos que el precepto de que uno quiere divorciar de su esposa debe darle un documento apropiado de carta de divorcio. ¿Sí? Lo que está hablando aquí Pablo es de que tú no puedes regresar a tu marido. ¿Sí? Entonces, imagina cuando habla de Israel como una mujer. Imagina que habla del rey como un esposo. O sea, quiere decir que tú no puedes volver a Shem porque tu marido vive. ¿Sí? Yeshua. Es una referencia del marido. ¿Sí? ¿Sí o no? Israel es una referencia de la mujer. La mujer se fue con otros hombres. Habló de otros hombres
que se fue idolatría. ¿Sí? Ahora, esa mujer puede regresar a su marido original, de acuerdo a la Torah. No. Pero si muere, la mujer queda libre de esa ley. Si el marido resucita, la, la ley que no le permitía volver, porque había una ley que no le permitía volver a Israel, al morir Yeshua, queda libre esa ley. Al resucitar, pues la ley ya quedó abolida. O sea, esa ley que no le permitía regresar a su marido, quedó abolida, quedó nula. Entonces ahora puede volver a su marido. Y algo que habla Pablo, dice, hablo con los que conocen la ley. Eso es algo que uno tiene que entender. Pablo se estaba dirigiendo en un mundo donde nadie quiere saber de la Torah. Donde Pablo se tenía que decir, hablo a los que realmente conocen de la Torah. Y ahorita estamos viviendo un mundo donde, mm, bueno, está bien los mandamientos, está bien la Torah, pero mira, está más interesante esto. O en las religiones, vamos a ver esto del Nuevo Testamento, vamos a ver esto, y dejas a un lado la ley. Entonces, mientras más te alejes de la Torah, aquí estamos viendo, Pablo, está sucediendo exactamente lo mismo. Si queremos entender cuáles son los planes de Hashem, no podemos alejarnos de la Torah. ¿Sí? Vamos 1 hora 20. Habla de una protección. Al final de los días dice que la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué les falta a estas personas? Familia, casa. Que era una viuda en la antigüedad. No tenía esposo. Que era un huérfano. No tenía un padre. Que era un extranjero. Puede ser que tenía familia. Pero si es extranjero, ¿por qué llegó? Cuando vas caminando hacia una ciudad, vas de vacaciones, eres extranjero. ¿Y qué te hace falta en ese lugar? Casa. Entonces un extranjero no tiene casa, un huérfano no tiene un padre y una viuda no tiene un marido. Todos les falta algo. Y todas esas son cualidades que tiene Hashem. Hashem es un marido para Israel. Hashem es un padre para Israel. Hashem tiene una casa para recibir a cualquiera. ¿Sí? Entonces, Hashem está cuidando, tiene muy en claro el huérfano, la viuda y el extranjero. Tiene cuidado de él. ¿Sí? Muy bien. De tarea se van a chutar todos los mandamientos. Son bastantes. Son 74. Este último mandamiento, no es el último, es el 599. El precepto de Jalitzá. ¿Saben lo que es la Jalitzá? Liberar a una viuda sin hijos. ¿No? Para cuando se lo topen. Sí. ¿Conoces alguna viuda en la historia de Israel? ¿Quién? ¿La que vivió en el templo? ¿La que dio la ofrenda en el templo? Hay otra que dio de comer a 10. ¿Sí? Pero mire, la Jalitzá es liberar a una viuda. Noemí tenía hijos, pero tuvo hijos sin hijos.
Ruth, Ruth, esta ley es para Ruth, ¿sí? Esta ley es para Ruth. Que una Yevamá, cuñada, no debe casarse con nadie, sino solo con el Yavam, cuñado, ¿sí? Recordemos el pariente cercano que tenía Ruth. El deber de Ruth era casarse con ese pariente cercano, ¿sí? De acuerdo a esta ley, ¿sí? Pero hay un precepto de Jalitza o de liberarla siempre y cuando esa persona no quiere a esa mujer, ¿sí? Entonces, ese ritual de Jalitza donde se avienta el zapato, es eso, Ruth liberándose de no casarse con él. De hecho, tiene que escupirle enfrente, no en su cara, sino escupirle enfrente, y es una manera de decir, no tengo este, ninguna obligación contigo. ¿Sí? El número 600 dice, el precepto religioso de salvar a una persona perseguida por alguien que lo quiera asesinar. Pues si hay alguien que lo están persiguiendo para matarlo, hay un deber religioso de ayudarlo, de preservar la vida. Hay persecución al final de los días. Hay un deber religioso que Hashem va a hacer, de cuando persigan a su pueblo, de salvarlo. ¿Sí? Así es. Entonces ahí van a seguir leyendo y mientras se divierten, y si hay preguntas, pues escríbanos en el grupo. Son muchos. El mandamiento 604. Y esos son los últimos mandamientos. Dice el precepto de erradicar a Amalek. Nunca te olvides lo que hizo Amalek. Nunca olvidar lo que hizo Amalek. ¿Qué hizo Amalek? Siempre está en contra de Israel. Hasta hoy. O nada más antes. Amalek está de generación en generación. Todavía. Y justamente en la salida del pueblo de Egipto, cuando salió, ¿a quién se enfrentaron? Amalek. Una de las principales guerras que va a tener el pueblo, Amalek. Ya para entrar a la tierra, Moab. Adorar a otros dioses. Idolatría y alguien que te quiere matar. ¿Sí? Entonces nunca olvidar qué es lo que hizo Amalek. ¿Se acuerdan cómo derrotaron a Amalek? Nada más para terminar. ¿Cómo lo derrotaron? Salió Josué, guerra contra Amalek. ¿Sí? ¿Qué tenía que estar haciendo Moshe para que el pueblo prevaleciera, para que el pueblo ganara? Levantar las manos. ¿Y qué pasaba cuando se le cansaban las manos? Amalek ganaba. ¿Sí? Es como una pelea de box. ¿Qué tienes que hacer con tus manos? Siempre tienes que tener, como dicen, la guardia arriba, tener tus manos levantadas. ¿Qué pasa si bajas las manos? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si eso es físicamente, espiritualmente, ¿cómo levantamos nuestras manos? Ahí se lo dejo de tarea. Ok, entonces, hasta aquí la vamos a dejar, vamos a terminar la transmisión. El Eterno les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Chao.